Hola, ante todo quiero agradecer al Centro de Estudios para la Discapacidad de la Universidad Monte Ávila y a INVEDIM por esta oportunidad de conversar acerca de las alteraciones de comunicación o de los elementos que influyen en que los niños tengan un trastorno de la comunicación. Para hacer esto, para hablar acerca de los trastornos de comunicación, vamos a primero precisar cuál es el objetivo de esta clase. Y queremos ir desde lo que es normal en la adquisición del habla y el desarrollo del lenguaje hasta lo que no se considera dentro de los parámetros esperados para la edad del niño. Para esto vamos a revisar algunos conceptos específicos, tales como los conceptos de retardo, de conceptos de trastornos del lenguaje que están presentados en el DSM-5. Vamos a hablar acerca de los conceptos del lenguaje, habla, voz, etc. Y nuestra intención es que con esta información ustedes puedan desarrollar la suficiente criterio para poder comprender y analizar en los niños que ustedes ven cuáles son los problemas que se presentan partiendo de lo que es normal a lo que es patológico. Para esto vamos a empezar a hablar acerca de lo que es el lenguaje o lo que es el concepto de lo que es lenguaje. ¿Qué necesitamos para que el lenguaje se dé normalmente? Necesitamos que se desarrollen unas bases, ¿verdad? Unas bases neurofisiológicas, unas bases anatómicas, que haya un medio ambiente adecuado en el desarrollo del niño. Esto es todo lo que necesitamos básicamente y que algunos de ustedes ya vienen viendo dentro de algunas clases que ya han tomado anteriormente. Entonces, una vez que nosotros tenemos estas bases establecidas, es que nosotros podemos empezar a hablar de lo que es la adquisición del habla y el desarrollo del lenguaje. ¿Y por qué necesitamos estas bases? Bueno, justamente porque nos vamos a encontrar niños que hablan pero no se comunican. Nos encontramos niños que se comunican pero no hablan. Nos encontramos niños que hablan pero no se les entiende. Nos encontramos niños que hablan, se les entiende, pero no se comunican. Entonces, bueno, vamos a tener una variedad enorme de niños que tienen diferentes patologías en el lenguaje y no se pueden comunicar. Entonces, vamos a ver lo que es el lenguaje primero. El lenguaje, como ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva, en esta siguiente diapositiva, ustedes se van a dar cuenta que el lenguaje es una facultad exclusivamente humana. Ya ustedes saben eso. Y pueden ver que hablamos de que en el lenguaje se permite el uso de códigos lingüísticos para comprender y producir los textos orales. ¿Y qué son los códigos lingüísticos? Entonces, los códigos lingüísticos no son más que las lenguas o la lengua que nosotros hablamos. Esta es una lengua, la lengua es lo que nos permite a nosotros comunicarnos intraespecie, ¿verdad? En una situación cultural, en un lugar específico. Y es un conjunto de signos que el hombre utiliza para la comunicación, ¿verdad? Esta comunicación puede ser, o estas lenguas pueden ser orales, pueden ser escritas, pueden haber lenguas de señas, braille, etc. Entonces, las lenguas o códigos lingüísticos, en la siguiente diapositiva, vemos que nos permiten establecer lo que es la comunicación verbal, que es lo que nos atañe en este momento, en esta clase que estamos dando en el día de hoy. La comunicación verbal es de vital importancia para podernos relacionar, para podernos adaptar socialmente y cognitivamente con las personas que nos rodean. Entonces, siempre en Venezuela, por ejemplo, nos tomamos un cafecito cada vez que queremos conversar, ¿verdad? Y ahí es donde queremos llegar. Vamos a tomarnos un cafecito para poder intercambiar ideas, para podernos comunicar los unos con los otros. Entonces, la lengua o el código lingüístico puede ser concebido como un sistema de valores estructurados, donde vamos a encontrar una serie de elementos. El primero que encontramos es el fonetológico, que está formado por la fonética y la fonología. La fonética es la realización física de los sonidos, el producir el sonido como tal. Y la fonología se encarga de relacionar estos sonidos con la lingüística, con su significado. Después hablamos del otro elemento que es la morfología o las palabras, los morfemas como tal,
que tienen que ser organizados de una cierta manera para que tengan un significado que es la semántica, es decir, la sintáctica y la semántica. La sintáctica es aquello que nos han enseñado siempre, que es sujeto, verbo y predicado. Y la semántica es el contenido o el significado de esas palabras que estamos usando. Después tenemos el elemento del léxico, que tiene una acepción amplísima. En general usamos el elemento del léxico cuando nos referimos al vocabulario que está usando un escritor o que está usando una persona en un momento determinado. Y quizás el término que les es menos común es el término del elemento grafemático. La grafemática no es más que el estudio de las lenguas escritas. Esas lenguas escritas pueden ser silábicas, pueden ser alfabéticas o pueden ser logogramas. El alfabeto es lo que nosotros conocemos, lo que nosotros usamos, y está conformado por los signos que llamamos letras, y cada letra tiene un significado. En el silabario, al contrario de lo que es el sistema silábico o silabario, como el que usan los japoneses, donde un signo o un elemento significa una sílaba o identifica una sílaba. Y los logogramas son los jeroglíficos que usaban los egipcios y en cierta forma que usan los chinos. ¿Okay? Entonces, la lengua, el lenguaje, es lo primero que tenemos nosotros que empezar a observar y a desarrollar si se está desarrollando adecuadamente en el niño. Después, el siguiente elemento que tenemos en la adquisición del habla y el desarrollo del lenguaje para llevar al niño a que se comunique adecuadamente es el elemento del habla. Y el habla es la expresión articulada de ese lenguaje. El lenguaje es lo que comprendemos, o la lengua, lo que comprendemos y expresamos de un código, de una lengua, ¿verdad? Eso es lo que es el lenguaje. Pero para que eso se pueda transmitir, necesita un medio. El habla es la expresión, el uso físico de hablar es poner en elementos articulatorios, en elementos de sonido, lo que es ese lenguaje. Entonces, los elementos más importantes que tenemos en el habla son el lenguaje, como venimos diciendo, la articulación, que es la movilización o la movilidad que tenemos de cuando producimos cada sonido. Tenemos que tener la fonación, que es la voz, la fuente sonora del lenguaje. Esto, por supuesto, tiene sentido cuando nosotros tenemos algo que comunicar, tenemos una idea o un pensamiento que comunicar. Y, por supuesto, cuando hacemos todo este movimiento o este aprendizaje, tenemos un proceso de retroalimentación permanente. Todos estos elementos están influidos por una cantidad de otros factores, como son, por ejemplo, la imaginación, la creatividad, los hábitos que tenemos en el lenguaje, en el habla, que a veces son útiles, a veces son productivos para la comunicación y a veces más bien interfieren en la comunicación. Las experiencias, por ejemplo, que tenemos hablando, en el caso, por ejemplo, de los tartamudos, ellos tartamudean, por ejemplo, una vez en un sonido y entonces dicen, bueno, cada vez que yo voy a decir pelota me quedo pegada en la P. Entonces, claro, al tener esa experiencia, el cerebro empieza como con un circunloquio, como con un recordarle al individuo que cada vez que va a producir la P o una palabra con P, va a tartamudear. Entonces, esa experiencia se va convirtiendo en un factor de angustia para el individuo, entonces entran las emociones, entra un factor de hábito, porque entonces cada vez que voy a hablar con una palabra que tiene P, entonces me voy a tartamudear. Entonces, hay toda una serie de elementos, como esa habla interna o ese autodiálogo, que influyen en que estos elementos de la comunicación se den en una forma fluida o interfieran en el proceso de la comunicación. Además del habla, vamos a tener, por supuesto, la voz. Cuando hablamos de la voz, estamos hablando de la fuente sonora de ese lenguaje. Necesitamos un sonido para transmitir lo que tenemos, en las ideas que tenemos, y transmitir en una forma que sea oída y comprendida por nuestro interlocutor lo que nosotros queremos transmitir, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos usar la voz sola
y si usamos la voz sola, entonces resulta que nadie nos entiende. Porque estaríamos usando la voz, pero no usamos la articulación y el lenguaje que estamos usando lo tenemos adentro, entonces nadie lo oye. Si yo hago esto, entonces no es que se cortó el sonido en la clase, no, es que yo no estoy usando la voz. Entonces yo estoy hablando sin voz, estoy usando mi lenguaje, pero no tengo voz, entonces tú no me puedes oír, no me puedo comunicar contigo. Entonces eso es lo que es la voz. Entonces todos estos elementos nos permiten comunicarnos, o por lo menos eso es lo que queremos lograr, ¿verdad? ¿Y qué es comunicar? Comunicar es poner cosas en común, es transmitir una idea. Para nosotros transmitir una idea tenemos que querer hacerlo, tenemos que tener la intención de comunicarnos. Si no hay intención, no necesitamos lenguaje. Entonces nos vienen los niños en nuestra práctica diaria que nos dicen, él no habla nada. Ajá, y cuando nosotros empezamos a observarlo, nos damos cuenta de que el niño está con la mamá, de que está con el papá, y que en lo que el niño mueve los ojos, inmediatamente la mamá entiende lo que va a hacer el niño o lo que el niño quiere. O si el niño hace una seña, entonces ya el papá sabe que es que va a comer. Entonces, sí, hay una intención de comunicación no verbal, pero nosotros lo que queremos es desarrollar en ese niño la función de comunicación verbal, o el elemento o la facultad de comunicarse verbalmente. Estimular en él el deseo de hablar, el deseo de comunicarse con lenguaje. ¿Por qué? Porque es gratificante. Cuando uno habla, uno obtiene lo que uno quiere. Bueno, no todas las veces, pero bastantes veces. Uno trata de transmitir una idea y uno puede obtener lo que uno quiere. Entonces, para el niño es importante usar el lenguaje para satisfacer sus necesidades básicas, para lograr lo que quiere. Entonces, es nuestro trabajo estimular en estos niños el lenguaje bien desarrollado, el habla bien articulada, tomando en cuenta todos sus elementos, y una voz que le permita al niño transmitir esa idea. Por supuesto, entonces, llegamos al concepto de comunicación, que es lo que nosotros queremos hacer. Es decir, queremos estimular en los niños que ellos se comuniquen permanentemente. ¿Para qué es la comunicación? Porque es lo que nos integra a nosotros los seres humanos. Es lo que nos ayuda, como decía anteriormente, a satisfacer nuestras necesidades básicas, lo que nos ayuda a establecer relaciones interpersonales, adquirir conocimiento, nuestras relaciones intelectuales, académicas, el intercambio de ideas. Entonces, la comunicación es lo que nosotros queremos lograr en nuestros niños que tienen alteraciones en el desarrollo o alteraciones, síndromes o alteraciones en el área específica del lenguaje. Queremos que ellos se comuniquen adecuadamente para que ellos puedan desarrollarse como personas útiles a la sociedad. Vamos a hablar ahora un poco acerca de las características normales de una conversación, lo que nosotros debemos buscar o esperamos que el niño desarrolle, y algunas alteraciones del DSM presentadas en el DSM-5. Estas características de la conversación, vamos a ver que tenemos una conversación, debe tener un principio, un cuerpo y un fin, ¿verdad? Iniciar, mantener y finalizar una conversación. No es lo mismo conversar con una persona que conversar con varias personas, y no es lo mismo, por supuesto, discutir, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros iniciamos una conversación, usualmente lo hacemos con lo que nosotros llamamos un encabezador. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Para dónde vas? ¿A qué hora vienes? Este saludo inicial, o esto es lo que nos permite introducirnos dentro del tópico de conversación que queremos desarrollar. Y después viene un intercambio de conversación o de ideas entre las dos personas usualmente, para después finalizar esa conversación. Cuando finalizamos esa conversación lo hacemos usualmente con un tono más bajo o bajamos la voz, y entonces esa es una clave que le damos a la siguiente persona para saber que le toca a la otra persona iniciar el tópico. Como digo, no es lo mismo conversar con una persona. Hay veces que conversar con una persona, para algunas personas permite una comunicación eficaz,
y para otras personas conversar con varias personas se les dificulta, a veces ni siquiera es porque son extraños, a veces se les dificulta también con amigos. A veces hay personas que están dentro de un grupo y se sienten aislados o no se sienten que puedan procesar la información que están oyendo entre el grupo donde están. El tema de la discusión, hablado o planteado como un proceso de la conversación, lo hablamos acerca del intercambio o la evaluación de un problema que podemos tener en un momento determinado con argumentos que van en favor y en contra. Esto lo podemos hacer con personas conocidas, en situaciones formales o informales, con personas extrañas. Y lo que queremos es tener una funcionalidad comunicativa. Dentro de esa funcionalidad comunicativa tenemos una serie de factores ambientales que van a influir. Estos factores aumentan o limitan esa funcionalidad comunicativa, ¿ok? Y es lo que nos va a dar, eso nos va a dar el entorno, el ambiente en el cual tenemos la situación de conversación. Por eso es que cuando conversamos con los niños o cuando intercambiamos con ellos algunas ideas, siempre lo debemos hacer con frases cortas, con instrucciones directas, de manera de que ellos puedan tener ese ambiente favorable dentro de su desarrollo del lenguaje para ellos poder responder en ese intercambio de comunicación. Bueno, y la funcionalidad comunicativa es nuestro objetivo de la conversación, por supuesto, y en esta funcionalidad comunicativa podemos, bueno, como hemos visto, interactuar con otras personas dentro de un contexto, dentro de un entorno social. Aquí podemos demostrar afecto, consideración, podemos responder a los sentimientos de otro. Y un apartado dentro de este tema de la conversación es cuando hablamos de lo que es la teoría de la mente, que no lo vamos a tocar en este momento, pero es lo que nos permite el poder entender lo que los demás sienten cuando hablan, la intención comunicativa de los demás, y ellos les permite entender la intención comunicativa que uno tiene. Esto es lo que llamamos teoría de la mente, que bueno, es tema para otra clase. La conversación es a donde nosotros queremos llevar al niño. Nosotros queremos que el niño que tiene un trastorno en el desarrollo, el niño que tiene una alteración en el área del habla o del lenguaje, pueda conversar adecuadamente para poder lograr los objetivos que venimos planteando. François Laouche dice que el habla ordinaria de la conversación está sometida a un triple control. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, a Mafalda hablando con Miguelito, y vemos cómo Miguelito, como de costumbre, le está dando una clase a Mafalda, y a veces Mafalda le da la clase a Miguelito. Eso es un intercambio, es una conversación. Entonces vamos a hablar acerca de los controles del habla. ¿Cuáles son esos controles del habla? El control de la conformidad de las normas vela por la forma del habla, es decir, cuáles son los sonidos que estamos usando para hablar y cuál es el lenguaje que estamos usando. Si ese lenguaje es el adecuado para nosotros expresar la idea que queremos expresar. Este controlador de la norma exige que tanto la articulación sea clara, como que la voz sea audible, como que haya una fluidez en esa comunicación, en esa expresión que el niño va a tener en un momento determinado. Que el vocabulario sea adecuado también para el interlocutor y que se respeten las reglas de la gramática. Este es el primer controlador. Después el segundo controlador es el controlador del contenido del mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento ya nuestro mensaje es claro, la articulación es adecuada, la voz es adecuada, pero tenemos que escoger que lo que estamos diciendo sea adecuado y se corresponde exactamente a lo que queremos expresar, no otra cosa diferente. A veces lo hacemos muy bien y a veces nos cuesta mucho trabajo. Entonces, este controlador se asegura que el habla esté adaptada intelectual y emocionalmente a lo que uno quiere decir, a lo que uno quiere comunicar. Funciona en un nivel más consciente y tiene un papel de sensor. El tercer controlador del habla es el controlador de la interacción lingüística. En este caso, la expresión, todo lo que nosotros estamos hablando,
tenemos que saber qué efecto ejerce esto en nuestro interlocutor. ¿Cómo capta nuestro interlocutor intelectual y afectivamente lo que nosotros estamos diciendo? Y cómo estamos nosotros usando nuestro lenguaje para comunicar lo que queremos comunicar. Por ejemplo, yo estoy en un salón, en una habitación con la ventana cerrada, donde estoy en ese salón, en esa habitación, estoy con el dueño de ese lugar. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, cónchale, qué calor hace aquí. ¿Cuál es la expectativa mía? De que el dueño del lugar o la persona que vive allí se pare a abrir la ventana. Y entonces yo le digo, oye, muchas gracias. Entonces es una manera de yo comunicarme con esta persona y la otra persona, yo espero que entienda, se comunique conmigo afectivamente y físicamente en lo que yo estoy sintiendo. Entonces me parece que es más adecuado plantearlo de esa manera que decirle directamente a la persona, oye, por favor, abre la ventana que tengo calor, porque a lo mejor eso suena como imperativo, ¿verdad? Entonces, esa interacción lingüística es lo que nos permite adaptarnos afectiva y emocionalmente con la otra persona. Entonces, este controlador toma en cuenta las reacciones de las otras personas y actuamos en consecuencia a lo que estamos diciendo. Funciona a un nivel de conciencia variable. A veces tenemos que escoger qué es lo que vamos a decir, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenemos, los tres controladores del habla, el de la conformidad de las normas, el del contenido del mensaje y de la interacción lingüística. Aquí vemos, por ejemplo, dos niñitos, como ustedes ven, conversando, haciéndose unos planteamientos muy interesantes y muy reales. Ok, vamos a hablar ahora acerca de algunos de los trastornos comunicativos según el DSM-5. En el DSM-5 tenemos que ellos clasifican los trastornos de la fluidez o tartamudez, los trastornos del lenguaje, los trastornos de los sonidos del habla, otros trastornos del lenguaje y de la comunicación y trastornos de la comunicación social o pragmática. Dentro de estos trastornos de la fluidez vamos a encontrar lo que llamamos comúnmente las difluencias, que son las interrupciones en el flujo normal del habla. Tiene muchísimas características y bueno, como ustedes lo pueden ver allí o lo pueden buscar, por supuesto, en cualquier página de internet, pueden determinar, según muchos autores, las características de estas difluencias. Tenemos en otros trastornos del lenguaje, el DSM-5 clasifica aquellos que están dentro de los trastornos específicos del lenguaje. Ellos hablan del desarrollo del lenguaje. Entonces tenemos una serie de alteraciones que nos vamos a encontrar allí, léxico-semánticas, pragmáticas, etc. Después tenemos el más común quizás en los niños, digamos, regulares, que son los trastornos del sonido del habla, que vamos a encontrar que en algunos hay dificultades en la adquisición normal de esas habilidades fonológicas o fonéticas que deberían aparecer en forma temprana. Y comúnmente estos trastornos los llamamos dislalias, que son las que ocurren en fonemas aislados. Estas dislalias pueden ser orgánicas, funcionales, audiógenas o evolutivas. Yo no voy a entrar en mucho detalle en esto porque obviamente pues ustedes lo pueden conseguir en internet y en muchos lugares de investigación, ¿verdad? Tenemos otros trastornos del lenguaje y de la comunicación que son aquellos que ocurren usualmente en los síndromes, por ejemplo, en los niños con parálisis cerebral, en los niños con síndrome de Down, en los niños con retardo mental. Y el DSM-5 también nos habla de unos trastornos de la comunicación social o pragmática. Estos son los que usualmente encontramos en los trastornos del espectro autista, donde las habilidades de pragmática, que por cierto a mí el uso de pragmática no me gusta, pero he tomado el inglés, porque pragmática en español significa otra cosa, pero bueno, lo seguimos usando, o sea, se asocia la pragmática con el uso del lenguaje. En el caso de estos niños con el trastorno del espectro autista, encontramos que es muy común en ellos presentar estas alteraciones en el uso del lenguaje, pero los vamos a encontrar en niños de otras categorías, en niños que tienen otros problemas, inclusive en niños que llamamos regulares o que llamamos sin ninguna patología obvia. Entonces, estos trastornos del lenguaje se refieren a una actuación lingüística fuera de la norma, es decir,
nos salimos de todo lo que es la adquisición del habla normal y el desarrollo del lenguaje y encontramos que hay alteraciones a nivel fonológico, a nivel morfológico, a nivel sintáctico y en general no encontramos que existe un solo elemento o un solo factor que está alterado, sino que en general hay más de un factor, es decir, hay trastornos fonológicos, sintácticos, hay trastornos sintácticos, semánticos, que es lo que vamos a ver en las siguientes clasificaciones. Por ejemplo, en el caso de Bloom-Lehy, es una clasificación desde hace mucho tiempo, vamos a encontrar niños que presentan dificultad para aprender la forma lingüística, es decir, incluye aquellas dificultades sintácticas, morfológicas y fonológicas que hablábamos ahorita. Niños con dificultades para la conceptualización de las ideas. Entonces tú los ves que ellos están tratando de explicar algo y no llegan al concepto de lo que quieren decir. Hablan en círculos, no llegan a lo que quieren decir. Hay otros niños que manifiestan más problemas en el uso del lenguaje, repetimos, esta dificultad se refiere a esos problemas de ajustar el uso del lenguaje a lo que nosotros queremos que el otro entienda, a la característica emocional y ambiental e intelectual de la otra persona. Después tenemos niños que tienen dificultad en integrar todos los elementos. Entonces no usan una palabra, pero no es la palabra que identifica el contenido que ellos quieren transmitir y no la usan en el momento que lo deben hacer. Y niños que presentan habilidades comunicativas y del lenguaje correspondientes a los niños de menor edad, por ejemplo, los niños con retardo en el desarrollo del lenguaje. Cuando hablamos de retardo, estamos indicando que el niño está desarrollando el lenguaje y el proceso de la adquisición del habla se está dando normalmente, pero más lentamente de lo que se podría dar en un niño regular. Cuando hablamos de trastorno, estamos hablando de una alteración que se sale de la norma. Rapin y Allen tienen también una clasificación en trastornos de la vertiente expresiva, expresivo-receptivo, comprensivo y trastornos de procesamiento. Aquí van ustedes a encontrar una serie de características o de diagnósticos relacionados específicamente al lenguaje. El diagnóstico, la evaluación y el diagnóstico de estas patologías corresponde al terapista del lenguaje, fonoaudiólogo, logopeda, patólogo del habla y del lenguaje especializado que va a tener pruebas específicas y va a hacer uso de una serie de recursos para determinar si estos niños tienen estas características y si las tienen, cómo abordar la mejoría de estas patologías. Entonces vemos que en la siguiente diapositiva podemos ver que la profesora Mónica Montero nos hizo un resumen muy interesante de esta clasificación básica de Rapin y Allen, donde ustedes podrán ver que existen, por ejemplo, en la dispraxia verbal, existe una alteración tanto en la fluidez como en la articulación, o en el déficit léxico-sintáctico, vamos a encontrar que está alterado la semántica y la pragmática o el uso del lenguaje. Y este es un cuadro que pienso yo que les puede ser de muchísima utilidad cuando ustedes están observando o detectando cuáles son las patologías de comunicación o las alteraciones del lenguaje que el niño debe presentar. Entonces es bien interesante asociar todas estas alteraciones a lo que es el parámetro normal de la conversación, que es a donde nosotros siempre queremos llevar al niño, a que ese niño se comunique en una forma efectiva. Y siempre, tanto para nuestros hijos como para nuestros niños, nosotros queremos que lo hagan en un ambiente de amor, de música, de risas, que sea un ambiente propicio, ambiental y afectivo para que el niño se desarrolle adecuadamente. Muchísimas gracias por haber tenido esta oportunidad de compartir con ustedes estos conceptos acerca de lo que es normal en la adquisición del habla y el desarrollo del lenguaje. Hasta luego.